aunque lo es, sino que nos gozamos y agradecemos la presencia del Señor, porque Él es el Señor de la iglesia, porque sin Él no somos iglesia, porque su presencia ha acompañado el trabajo, el servicio y el quehacer de esta iglesia por 96 años. Acabamos de leer un pasaje ahí en primero de Samuel, capítulo 7, y le voy a pedir que tenga su Biblia abierta porque vamos a estar leyendo y releyendo algunos pasajes de esta lectura que hicimos, primero de Samuel, capítulo 7, porque vamos a hablar precisamente de lo que la presencia de Dios hace en medio de su pueblo. Y la diferencia que esta presencia es en nosotros hoy, pueblo de Dios del Nuevo Testamento, iglesia de Cristo, y lo que la presencia de Dios era en el pueblo del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hermanos, quiero iniciar diciendo que no depende de nuestros sentimientos. Uno de los ataques quizás más directos que se hacen unos a otros los cristianos, porque sí sucede, a veces los cristianos nos atacamos unos a otros, es la acusación o la afirmación, porque cuando traemos un invitado quizás de otra denominación a nuestra iglesia, nos dice, pues como que algo falta, como que aquí en tu iglesia no se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios no es un sentimiento. La presencia de Dios no tenemos que sentirla. La presencia de Dios está con su iglesia. Es algo declarativo. El Señor ha dicho que está con nosotros todos los días, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Sin embargo, eso es algo que se dice. En tu iglesia no se siente la presencia de Dios. Pero la palabra nos afirma que Dios no abandona su iglesia. Esto es algo que el Señor ha prometido. Dios está siempre en su iglesia. ¿Qué es lo que entonces está sucediendo cuando sentimos que algo está pasando, que algo falta en medio de la iglesia? El problema no es que Dios abandone o deje la iglesia. El problema es que la iglesia muchas veces deja de vivir la presencia de Dios en su vida cotidiana. Una señora estaba parada en la puerta del templo, en la puerta afuera del templo, esperando a un familiar que saliera ya que hubiese acabado el culto. Cuando toda la gente empieza a salir por las puertas del templo, esta señora se dirige a una persona mayor que iba saliendo y le pregunta, disculpe, ¿ya terminó el culto? Y esta persona de edad, esta hermana con sabiduría del Señor en su vida, le responde, no, apenas voy a empezar a vivirlo. El culto no termina con el canto final, el culto no termina con la bendición, el culto no termina con la salida por la puerta. Apenas empieza nuestro culto. Vivir cada día la presencia de Dios en nuestra vida, vivirlo afuera de estas paredes, afuera de esa puerta, es vivir la presencia del Señor. Tener esa seguridad, Dios está conmigo todo el tiempo y yo todo el tiempo soy parte de su iglesia. Entonces tenemos que salir a vivir el culto allá afuera. Salir a vivir la presencia de Dios allá afuera. Y cuando vivamos la presencia de Dios afuera del templo, vamos a ver cómo disfrutamos, gozamos y si sentimos la presencia de Dios al glorificarle. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu. Gracias, Padre, por 96 años de presencia tuya en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la seguridad de tu presencia en nosotros. Muéstranos, Señor, lo que tu presencia hace en medio de tu iglesia y de qué podemos, Señor, gozarnos y gloriarnos en ti. Guíanos, pues, al meditar en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reconocer, hermanos, que como iglesia siempre estamos acompañados. El Señor está siempre con nosotros. Y en esto tenemos una bendición, una ventaja que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, bájale un poquitito por favor, no tenían. La presencia de Dios en el pueblo de Israel podía dejarles.
Acabamos de leer una porción de la palabra donde se nos habla de cómo el arca del Señor había sido tomada por los filisteos. Y si hacemos un poquito de historia, los dos capítulos anteriores a este capítulo 7 de primero de Samuel, pues podemos darnos cuenta que los filisteos han venido, han atacado, han vencido al ejército de Israel. Recordemos que en esta lucha los dos hijos de Elí mueren. Cuando le vienen y le dicen a Elí el sacerdote que sus hijos han muerto, él cae hacia atrás y se golpea en la nuca y también muere. El arca, que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, es tomada por los filisteos y es llevada lejos. Dios permite que el arca no quede en manos de los filisteos, manda plagas sobre de ellos, y el arca es resguardada en este lugar llamado Kiriat Jearim, donde el arca es llevada, es lo que leíamos ahí en 1 Samuel capítulo 7, y puesta en una casa, la casa de Aminadab. Y ahí se estableció una persona llamada Eleazar, ¿para qué? Cuidara del arca. El arca está ahí en esta ciudad en medio de su pueblo, pero la presencia de Dios en Silo, el lugar de adoración, el lugar donde Elí sacrificaba delante de Dios, ya no está. Dios había decidido retirar su presencia de Silo, destituir a Elí como sacerdote y acabar con su descendencia. Esto es terrible. Cuando Dios dice, no quiero que mi presencia esté en medio del pueblo, Dios era capaz en el Antiguo Testamento de simplemente retirarse. Más de una vez en medio del tabernáculo en el desierto, la presencia del Señor simplemente dejó a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba viviendo dignamente la presencia de Dios en medio de él. Hoy tenemos la bendición, hermanos, de que la promesa de Dios es que Él está con nosotros todos los días. Y si no estoy viviendo dignamente el ser tu hijo, Señor, de todos modos estoy contigo, nos va a contestar. Porque es mi promesa, porque yo he dicho que estoy ahí, que no te voy a dejar, que no te voy a abandonar. Entonces, tenemos una gran bendición. Y por 96 años hemos tenido esta bendición y yo no sé, hermanos, si la hemos valorado. Cada uno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos en Cristo, cuánto tiempo tenemos participando de su iglesia y cuánto en esta iglesia específicamente. Cada uno de esos días, cada uno de esos años, la presencia de Dios ha estado contigo aquí y en todo lugar en donde te has movido. Hayas estado en una buena comunión con Dios y aún cuando has estado lejos de Él. Hayas estado viviendo bajo su voluntad y aún cuando hemos pecado. El Señor ha estado a nuestro lado en todo momento. Dios no retira su presencia de la iglesia. Por eso decimos que cuando alguien dice, es que ahí no se siente la presencia de Dios, no es porque Dios no esté. Dios sigue, permanece, es su palabra, es su promesa y Él cumple fielmente. ¿Cuál es el problema? Como iglesia hemos olvidado vivir la presencia de Dios en medio de nosotros. El pueblo de Israel recuerda al final de este pasaje del que leíamos, los primeros 12 versículos, que la presencia de Dios ha estado con ellos. Y vamos ahorita a analizar un poco más de estos versículos. Y reconocemos ahí en el capítulo 12 una palabra especial que significa roca de ayuda. Esta es la palabra Ebenezer. Dios es la roca sólida que ayuda a su pueblo. Y cuando el profeta dice Ebenezer, todo el pueblo reconoce, hasta aquí nos ha ayudado Dios. O como dice literalmente la palabra en Reina Valera 60, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y creo que como iglesia reconocemos también esto. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Este tiempo, estos años, la historia de cada uno de nosotros en la iglesia, Dios ha estado con nosotros. En las buenas, en las malas, en enfermedad, en salud. Dios ha hecho promesas, Dios ha hecho pacto con nosotros y Dios cumple. Los pactos matrimoniales no son más que una imagen de lo que Dios
ha hecho un pacto con nosotros. Nosotros le decimos a nuestra pareja que vamos a estar en la salud y en la enfermedad. Dios está con nosotros en toda circunstancia. Cuando tenemos y cuando no tenemos, Dios ha estado con nosotros. Más aún, cuando estamos dispuestos a vivir en su voluntad, y aún cuando decimos, Señor, hoy no quiero, y lo hacemos, el Señor sigue fiel con nosotros. Dios no abandona a su iglesia. Y podemos decir, Ebenezer. ¿Qué significa? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y te voy a pedir que en este mensaje, cada vez que yo diga Ebenezer, todos juntos vamos a decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel se levanta. ¿Qué ha pasado con Samuel los últimos 20 años? Leemos los primeros capítulos y vemos a la madre de Samuel llorando en el templo pidiendo un hijo. Vemos al pequeño Samuel llevado con el sacerdote y dejado a su cuidado. Vemos a un Samuel quizás preadolescente o adolescente, sintiendo y escuchando el llamado de Dios en su vida, pero de pronto Samuel desaparece de escena. Ha muerto el sacerdote, han muerto sus hijos, se ha cerrado el templo en Silo, no hay adoración. El arca es llevada afuera y 20 años la presencia de Dios no está en medio del pueblo. Y esos mismos 20 años Samuel no aparece en ningún lugar. ¿Dónde llevó Dios a Samuel? No sabemos. ¿Cómo preparó Dios a Samuel esos 20 años? No sabemos. Pero en este momento Dios ha decidido que su presencia es necesaria en medio de su pueblo y levanta al profeta Samuel. Un varón seguramente de 35 o más años, que es llevado delante de la presencia del pueblo, se levanta en medio del pueblo de Dios, abre su boca y les dice, versículo 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Dios llama a su pueblo a arrepentirse y lo hace a través de su palabra que es llevada por el profeta Samuel. La palabra de Dios se manifiesta en medio del pueblo de Dios porque la presencia de Dios está en su pueblo. Cuando la presencia de Dios no está, no hay palabra. Cuando Israel deja de escuchar palabra de Dios es porque Dios no está ahí, porque ha decidido retirarse. Pero en medio de la iglesia eso no pasa. En medio de la iglesia Dios está siempre y su palabra está siempre. El pueblo de Israel tenía que esperar que Dios levantara un profeta que le revelara su palabra y que éste se levantara y la declarara al pueblo. Como iglesia, ¿qué necesitamos esperar para escuchar palabra de Dios? Alguien podría decir que sea domingo para que predique el pastor. Y te voy a decir, no. No tienes más que ir a tu cómoda, a tu librero, a tu mesa de noche, yo no sé dónde pongas tu Biblia en casa, y abrirla. Y tienes la palabra del Señor delante de ti. Porque la presencia de Dios está cada día contigo. Su palabra está delante de ti todo el tiempo. Puedes leerla en el trabajo. Yo sé de algunos de mis hermanos de esta iglesia que aún en su trabajo tienen la oportunidad de leer la Biblia. En libro, o en su computadora, o en su teléfono, o en el medio que dispongan, pero tienen la oportunidad de leerla, de poder meditar y aún de compartirla. Esto es una bendición que el pueblo de Israel no tenía. Ellos tenían que esperar el tiempo en que Dios quisiera enviar su palabra. Pero en este tiempo, como iglesia, Dios ha decidido poner su palabra delante de nosotros en todo tiempo. Y tenemos que reconocer que es la presencia de Dios. Tengo a Dios siempre delante de mí, a mi lado, y me acompaña como iglesia. Sí, yo soy la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. El Señor está ahí con nosotros y su palabra está siempre con nosotros.
Tenemos motivo para decir Ebenezer. Ah, verdad. Aguas, no se me duerma. ¿Qué pasa a continuación? Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hay un arrepentimiento, el pueblo viene nuevamente a la voluntad de Dios, busca a Dios, pero hay necesidad de hacer algo antes. Versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo, ¿qué dice? Oraré por vosotros a Jehová. Samuel tenía que orar por el pueblo. Samuel tenía oficio sacerdotal, no solo profético. Samuel iba a interceder por el pueblo, porque el pueblo del Antiguo Testamento necesitaba que alguien intercediera por ellos. No podían llegar directamente a Dios, no podían presentar sus ofrendas, no podían presentar sus sacrificios, no podían pedir perdón directamente, necesitaban el sacerdocio. Y Dios había puesto el sacerdocio para eso, para ser intercesores entre el pueblo y Dios. Samuel es puesto ahí para que ore por el pueblo. Y yo te pregunto, ¿quién puede orar por ti hoy? Y quizás, y muchas veces nuestra respuesta como iglesia es, el pastor. Los ancianos, si no está el pastor, si está malito, pues que venga de perdido un anciano. Bueno, si no encontramos los ancianos, los diáconos también son buenos para orar. Quizás como jóvenes, como niños, pues mi papá, mi mamá, la hermana de la iglesia de más años, que es la más espiritual, a ella hay que decirle que tiene ministerio de oración y que ore por mí. Hermanos, ¿cuán equivocados podemos estar en algunos de nuestros razonamientos? Si Dios está junto a mí todo el tiempo, y creemos como iglesia en el sacerdocio universal de todos los creyentes, no necesitamos intercesores, porque el gran intercesor de nosotros, que es Cristo, ha roto el velo. Podemos entrar a la presencia del Señor de una forma continua. Y alguien podría decir, bueno, pero es que yo no sé exactamente qué es la voluntad de Dios para pedir lo que conviene. No estás descubriendo nada nuevo, la Biblia lo dice. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero para eso está el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos que ni siquiera podríamos decir. Él está ahí. Tenemos una doble intercesión. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Jesucristo se ha declarado nuestro intercesor. Está ahí como nuestro abogado directamente al lado del trono de la gloria del Padre, intercediendo por nosotros. Y nos ha dado la oportunidad a ti y a mí de acercarnos directamente al Padre. No tenemos más que levantar nuestra voz, audible o en silencio, y hablar con el Señor. Y sabemos que nos escucha. No necesitamos a un sacerdote. Es bueno orar unos por otros, pero mejor es que el pueblo de Dios venga a buscar la presencia del Señor en oración. Y tenemos que decir, Dios está siempre conmigo. Su presencia forma la iglesia. Tengo siempre su palabra. El Señor habla continuamente a nuestra vida. Y darnos cuenta de que tenemos una línea directa abierta. Ni siquiera tenemos que marcar numeritos. Solamente tenemos que decir, Padre. Y el Señor tiene su oído presto para escucharnos. ¿No será suficiente motivo para decir, Ebenezer? Después de que se reúnen en Mizpa, después de que Samuel ora por el pueblo, dice, sacaron agua, derramaron esa agua delante de Jehová, ayunaron ese día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y Samuel dice, juzgó al pueblo, es decir, vio las situaciones específicas, los problemas entre ellos, los pecados que había en medio del pueblo, y hizo un juicio conforme a la voluntad de Dios sobre el pueblo. ¿Qué vemos en esta porción? Versículo 6, vemos una libación, un derramamiento. Derraman agua.
Y esto simboliza lavamiento o la necesidad del lavamiento de Dios sobre el pueblo. Vemos un acto de penitencia. Para ellos este ayuno que se menciona en el versículo 6 es un acto de arrepentimiento, de penitencia. Señor, sé propicio a nosotros porque necesitamos de tu perdón. Pero a pesar de que han hecho una libación, a pesar de que han presentado una penitencia, a pesar de que hay una súplica delante de Dios, ¿qué es lo que viene en respuesta? Un juicio. Dios ha levantado al profeta Samuel para que vaya y haga juicio sobre su pueblo. Señor, qué difícil es caer bajo el juicio de Dios. Hermanos, como iglesia hoy hemos pecado. Claro que hemos pecado. Y ayer, y antier, y todos los días. No hemos hecho la voluntad de Dios, no hemos buscado su rostro, no hemos usado nuestra línea abierta, no hemos visto que la palabra está ahí con nosotros, no hemos ni siquiera reconocido que la presencia de Dios nos sigue a todos lados, en donde vamos y estamos. Y eso es pecado. Y podemos decir, hagamos una libación, vamos a hacer un acto en el que podamos presentar delante del Señor penitencia y vamos a clamar delante de Dios. Y qué bendición el Señor nos ha dado como iglesia. Esto no es necesario. El derramamiento lo ha hecho Dios por nosotros, ha puesto su Espíritu, símbolo de su presencia y limpieza de nuestra vida. Nuestro acto de penitencia no es necesario. Cristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Nuestra súplica, pues la línea está abierta. Solo tenemos que decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero la respuesta no es juicio. La respuesta no es juicio y la palabra nos dice que no podemos ser juzgados porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestro pecado. El pueblo tenía que pasar por juicio. La iglesia no pasa por juicio. ¡Qué bendición! ¡Qué diferencia enorme ha hecho Dios entre el pueblo del Antiguo Testamento y su iglesia! Hoy no necesitamos de sacrificios, no necesitamos de actos litúrgicos, no necesitamos sino de un corazón arrepentido, contrito y humilde delante de Dios. Y el Señor pone sobre nosotros no juicio, sino perdón y justificación. Y esto nos lo enseña la palabra. Y tenemos que volver a recordar, Dios está siempre a mi lado. Su palabra está siempre delante de mí. Dios escucha siempre porque tengo una línea abierta para con Él. Y ahora, saber que soy justificado y perdonado por la gracia divina. Esto es bendición que tenemos como iglesia de Cristo. Y motivo para decir, Ebenezer. Cuando oyeron los filisteos que el pueblo estaba en esta situación de arrepentimiento, clamando a Dios por perdón, buscando al Señor en arrepentimiento, pero que estaban siendo juzgados por el profeta Samuel, dijeron, este es el momento. No están en paz con su Señor. Vamos sobre de ellos. Y cuando los hijos de Israel escucharon esto, dice el versículo 7 al final, tuvieron temor de los filisteos. ¿Cómo es que el temor llega a la vida del ser humano? Tenemos que movernos a Génesis. La vergüenza y el temor entran por el pecado. Adán, después de haber pecado y caído, cuando oye la voz de Dios y la presencia de Dios moviéndose en medio del huerto, ¿qué hace? Se esconde, tiene vergüenza. Cuando Dios le pregunta, ¿por qué te escondes? Le dice, porque tuve miedo. Vergüenza y temor, vergüenza y miedo son consecuencia del pecado. De un pecado aún no perdonado. De un pecado que necesita presentar penitencia. Y el pueblo lo hacía. Cuando se ven juzgados por Dios,
y ven que el enemigo se levanta en contra de ellos, sienten temor. ¿Y la iglesia de qué tiene que avergonzarse? La iglesia de Cristo, ¿a qué debe tenerle temor? Te digo absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ya fue perdonado. Porque nuestra vida ya fue justificada. Porque esa vergüenza de nuestro pecado fue cargada en la cruz del Calvario sobre nuestro Señor Jesucristo y ha sido borrada. El acta que contenía toda nuestra culpa y pecado ya fue destruida. Y si el pecado genera temor y nuestro pecado ya fue clavado en la cruz sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿qué causa temor hoy a la iglesia? Equivocados estamos en nuestros conceptos cuando tenemos miedo como iglesia. El Señor está aquí. ¿Se podrán levantar enemigos en contra de la iglesia? La Biblia dice que se pueden levantar, pero nos afirma que no nos pueden vencer, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. ¿De qué tenemos temor? Si el amor de Dios está en nosotros, ni persecución, ni hambre, ni guerra, ni peligro, ni espada, nada nos puede separar del amor de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién se puede levantar contra mí? Y repasemos. Dios está conmigo siempre. Su palabra está conmigo siempre. Dios me escucha siempre. Soy justificado y perdonado. Por lo tanto, no hay vergüenza y no hay temor. Esa es la iglesia. Y tenemos motivos para decirle, Señor, Ebenezer. Entonces los hijos de Israel se acercaron a Samuel y le dicen, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Se levanta la guerra. Los filisteos vienen y atacan. Samuel está orando, está intercediendo por el pueblo y Dios hace una obra portentosa. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Israel peleó, esta palabra nos dice que no. Dios los venció. No tuvo que luchar. Y el Señor lo prometió más de una vez a su pueblo. Ustedes estén tranquilos, yo peleo por ustedes. Y esa promesa es para nosotros también. Nuestros enemigos están vencidos. No hay enemigo que se pueda levantar en contra de la iglesia de Cristo. Era necesario que Samuel estuviera haciendo un sacrificio para que hubiera victoria en el pueblo de Israel. Pero el sacrificio sobre la iglesia ya se hizo en la cruz del Calvario. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. Hebreos nos va a repetir una y otra vez que ese sacrificio ha sido perfecto, que ha sido cumplido totalmente y que no hay necesidad ni de que se repita, ni de que haya nada más extraordinario. La sangre de Cristo derramada nos genera seguridad de victoria. El enemigo no puede vencernos. Pero es que a veces me siento como que medio temeroso y sí caigo. La presencia de Dios no te ha abandonado. Cuando estamos en esa circunstancia es porque no estamos viviendo la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor ahí está, no se ha ido. Su palabra está siempre para ti y para mí. Esa está abierta continuamente, nos habla. El Señor te escucha todo lo que dices y todo lo que le pides llega delante de su trono. Te ha declarado justificado, te ha declarado perdonado y
todos y cada uno de tus enemigos han sido vencidos porque no se pueden levantar en contra de aquel en quien el Señor está. Si Dios es conmigo, nadie se puede levantar en contra mía. Qué gran bendición tenemos como iglesia. Ebenezer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en ese lugar, entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Y esto fue lo que dijo Samuel. Pero te das cuenta de qué condiciones o bajo qué condiciones Samuel declara que con el pueblo de Israel Dios ha sido hasta ese momento. En el pueblo de Israel, a pesar de que la presencia de Dios los abandonó 20 años, a pesar de que tuvieron que esperar la palabra hasta que Dios quiso levantar un profeta, a pesar de que necesitaban el sacerdocio para interceder por ellos, a pesar de que en respuesta recibieron juicio por su pecado, a pesar de que la vergüenza de su pecado les generó temor a ser derrotados y que necesitaron un sacrificio de sangre que estaba haciendo Samuel para poder tener victoria, ellos se levantan y declaran: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Y te das cuenta cuáles son las condiciones que tenemos nosotros? La presencia del Señor está contigo todos los días. Su palabra, te puedes acercar a ella en el momento que quieras. Literalmente, en el momento que tú necesites de la palabra del Señor, su palabra está ahí. Por 96 años la presencia de Dios ha estado en esta iglesia. La palabra ha estado delante de nosotros. La línea ha estado abierta para hablar con el Señor. La justificación y el perdón ha estado sobre su iglesia. El sacrificio de Cristo nos ha dado seguridad de victoria. ¿Cuál es el problema entonces? No hemos aprendido a vivir la presencia de Dios de manera continua. Pero tenemos la gran bendición de que podemos gritar fuerte: Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor ha sido contigo, conmigo y con la iglesia. Si el pueblo de Israel bajo circunstancias adversas vio la gloria de Dios vencer a sus enemigos, cuanto más tú y yo como iglesia podemos decir hoy: tenemos victoria en Cristo Jesús. Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros. Pero tenemos que terminar reflexionando en lo que iniciamos hace un momento. El problema no es reconocer o sentir la presencia de Dios. El problema de la iglesia hoy es que no vivimos la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando salimos fuera de las puertas del templo y pensamos que el culto ya terminó, estamos equivocados. El culto apenas empieza. Ese culto racional que demanda de mí que haya un cambio en mi pensamiento, que me lleve a buscar la voluntad de Dios que es perfecta y a vivirla en el día a día y declarar día a día la victoria de Cristo en mi vida, porque somos más que vencedores solamente por Cristo. Durante 96 años el Señor ha estado con esta iglesia y tenemos que volver a decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Que esto sea una reflexión personal en nuestra vida. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran bendición que tenemos como iglesia. Bendición, Señor, que vemos que no tenía tu pueblo en el Antiguo Testamento y aún así te glorificaba, te alababa y te reconocía. Señor, quizás hemos vivido en conceptos erróneos. Quizás, Padre, no hemos reconocido que tú siempre estás a nuestro lado. Pero aún, Señor, esto lo sabes. Y aún de ello nos perdonas. Y aún de ello, Señor, nos has redimido en la sangre de Cristo.
Te agradecemos, Padre, porque lo que dejas en nuestro corazón es seguridad. Pero en esa seguridad, Padre, te pedimos que nos recuerdes a cada momento que somos más que vencedores solamente en Cristo, que somos tu iglesia y que ser iglesia, Señor, no se limita a las paredes del templo, sino a nuestra vida diaria, a nuestro caminar continuo, Señor, viviendo en tu voluntad, viviendo en tu presencia, viviendo en tu palabra, viviendo en comunión contigo, Señor, sabiendo que somos justificados y perdonados por el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por esta gran seguridad y porque hasta aquí has sido con nosotros. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.